Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Jesús resucitado nos convoca de nuevo aquí como comunidad, en torno a su mesa. Él está presente en medio de nosotros. Él va delante de nosotros como el pastor que guía a su rebaño. Él nos muestra el camino, Él nos enseña a vivir. Él nos ama a cada uno personalmente y Él, con una entrega total, da la vida para que nosotros tengamos vida. Por todo esto, con alegría, empezamos esta Eucaristía con ganas de vivir cada día más unidos a Jesús. Confiados en el Señor, nos acercamos a esta mesa para nutrirnos del pan de su palabra y del pan de la Eucaristía. Pedimos perdón de nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por los niños que son presentados al templo: Jimena Montserrat Recendis, Camila Yasmín Ruiz de la Rosa, Itzel Anaí Morales Cruz, Byron de Jesús Sánchez Gómez. Por nuestras familias: Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Escobedo Acosta, Torres Mota, Ortiz de Lira, López Trinidad, de Luna Martínez, Pedrosa Carrión, Martínez Díaz, Martínez Reyes, Piña Castillo, Delgado Luébano, Luébano Rojas, Serna Cabral, Cabral Pineda. Por nuestros hermanos, señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Marta Ortiz y Tereso Echeverría, Hugo Muñoz Almada, Mara Valeria Castillo Muñoz, Osvaldo Torres Mota, Marco Antonio Torres Mota, Estephen Esaí Torres Mota, Edson Reyes y familia, sacerdotes e iglesia. Por la comunidad de Villas de Ornelas, Juan Carlos Luna y Dulce Isabela por su aniversario número 20, Mireya Motes Robles, por la iglesia y sacerdotes. Por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, padre Jonás, Lulú Esparza, Irma Elena Roque Delgado, Leonardo Ortiz Montoya,
Lina Angélica Ortiz Murillo, Álvaro Álvarez Jiménez, Óscar López Trinidad, Mari Macías, Teresa Ibarra, Juana María Castillo Delgado, Luis Quetzal Campos Torres, Rebeca Hernández, Evodia Esparza, y por nuestros hermanos difuntos, Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, Ánimas Benditas del Purgatorio, Juana Piña Martínez, Magdaleno Flores Ortiz, Paulina Arellano Mendoza, Natalia Robles Álvarez, Ánimas del Purgatorio, Guadalupe Cardona Guzmán, Víctor Joaquín Cardona Guzmán, María del Socorro Alba González, Carlos Enrique González Ponce en su 7º aniversario, Teresa de Jesús Ponce Ponce, Claudia Alejandra Luna Ueña, Víctor Delgado Esparza, Ánimas del Purgatorio, Petra Benítez Hernández, Marta Alicia Hernández Benítez, María de la Paz Ibarra Chávez, Carlos Hernández Ibarra e Isaías Soto Rocha. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? El apóstol Pedro es conducido ante los dirigentes de Israel, los cuales lo interrogan sobre la curación de un enfermo, y Pedro, lleno de Espíritu Santo, les anuncia la buena noticia de Jesús. Escuchemos con atención por qué se dirige también a nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Piedra que desecharon los constructores.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Escuchemos ahora las palabras de la primera carta de San Juan, unas palabras que nos han de llenar de alegría. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. De pie. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria
Señor Jesús. Ya, aleluya. ¿Nos podemos sentar? Qué hermoso domingo, hermanos, este cuarto domingo de Pascua. Porque el Papa Pablo VI quiso dedicar este cuarto domingo, ya conocido como el Domingo del Buen Pastor, a todas las vocaciones. Y por eso hoy se celebra la Jornada Mundial de las Vocaciones. Este día es la Jornada Mundial de la Vocación, para orar por las vocaciones que se consagran. Aunque sí la figura del buen pastor nos induce, hermanos, a referirnos de alguna manera particular a las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero hoy el Evangelio directamente pues se refiere a nosotros, a los pastores, a los apóstoles, a los que debemos de oler a oveja, a los que debemos dar la vida. Por eso, hermanos, Jesús, el buen pastor. Y este cuarto domingo de Pascua lo celebramos cada año como Jornada Mundial de las Oraciones por las Vocaciones, y de manera particular, pues, oramos por los sacerdotes y religiosas. Y todo el Evangelio, en el fondo, no habla de otro tema que de este vínculo entre las multitudes abandonadas sin pastor, y sobre todo que Jesús se compadece por ellas. Jesús se compadece por las ovejas. Jesús se compadece por la más olvidada. Jesús se compadece por la desprotegida, por la más débil, por la enferma. Al grado de que llega a decirnos que el buen pastor, ¿acaso no deja las 99 en el redil para ir en busca de la que se le perdió? El buen pastor da la vida, muere. El buen pastor huele a oveja. Y cuando se presenta, hermanos, como el buen pastor, Jesús se constituye así como un punto de referencia para todos los pastores, para todos los sacerdotes. Debemos de parecernos o asemejarnos a Jesús. Debemos vivir como Él vivió, y debemos ser pastores y pastorear como lo hizo, como Él pastoreó a las ovejas. Por eso el buen pastor, hermanos, se constituye así. Es el que da la vida por nosotros, es el que nos da la salvación, es el que nos acicala, el que nos cuida, el que nos sana. Pero es, hermanos, el que nos invita a nosotros precisamente a saber dar la vida, y presenta las características que debe tener un buen pastor. Y cuando hace eso, hermanos, de presentar las características que el pastor debe de tener, pues ahora sí que a nosotros nos debe de motivar como buenos sacerdotes a dar la vida. Pero Jesús da las características, da las indicaciones. Y la primera característica de un buen pastor, hermanos, pues es ofrecer la vida por las ovejas. El buen pastor, a manera de Jesús y a ejemplo de Jesús, debe de dar la vida por las ovejas. ¿Qué pastor no hace eso? Y por lo tanto, hermanos, nosotros, como buenos sacerdotes, debemos, no deberíamos, debemos dar la vida por ustedes, morir por ustedes, sacrificar todo por ustedes. Pero como dice Jesús, la vida Él la da porque quiere, no porque se la pida. Y de la misma manera nosotros, hermanos, también debemos dar la vida por las ovejas porque queremos, con el gozo, con la alegría, sin estar renegando, sin estar diciendo que estamos cansados,
porque a veces nosotros, los pastorcitos, los sacerdotes, los apóstoles, los discípulos del Señor, nos sentimos cansados y por lo tanto, o enfermos, y ya no queremos servir, ya no queremos atender. Y damos una serie de horarios y en la oficina solamente algunos requisitos para aquel que quiera hablar con el sacerdote. El buen pastor tiene tiempo para todos, por eso es dar la vida. Es una de las características, hermanos, que Jesús le pide al buen pastor. Esa primera característica es dar la vida, y esto lo repite en diferentes ocasiones el Señor. Pero sobre todo, hermanos, si es dar la vida, otra característica es de la que nos propone el Señor, precisamente es que conozcamos a nuestras ovejas. Qué triste, hermanos, cuando el sacerdote, nosotros, no vamos a ustedes, no los conocemos, no sabemos de sus necesidades, no sabemos de lo que padecen, no sabemos de lo que ocupan, y por lo tanto nos volvemos insensibles ante el dolor, insensibles ante las necesidades o preocupaciones, y el sacerdote se queda en su oficina, o nos quedamos en la casita, en la sombrita, en lo fresquecito, en donde el sol no nos pegue. Nos quedamos, hermanos, tranquilos en la oficina tras de un escritorio, y nos olvidamos precisamente, hermanos, de ir a conocer las ovejas y de ver cuánta necesidad tienen. Si la primera característica que nos pide el Señor es de ofrecer la vida, el sacerdote debe de morir en el altar, debe de sacrificarse, no debemos de quejarnos, y eso lo digo para todos los sacerdotes, y que me disculpen si me están oyendo, ¿verdad? Pero ustedes, los fieles, deben de buscarnos a los sacerdotes y deben de decirnos eso: Padre, ofrezca su vida por nosotros, ámenos, sacrifíquese en verdad, pero que sea un sacrificio de amor, hágalo, y conózcanos, conozca mi realidad, vengan a lo más recóndito de mi corazón y a lo más recóndito de mi hogar, de mi casa, y vean, vamos, de las necesidades materiales que necesitamos, como también de esa necesidad espiritual. Qué triste, hermanos, cuando el sacerdote, me cuento entre ellos, nos quedamos nada más diciendo: un Dios te ayude, ojalá que te vaya bien, le voy a pedir a Dios, pero no salimos, no damos la vida, no nos sacrificamos, no los conocemos, y a veces, hermanos, ustedes tampoco se acercan a nosotros para que les conozcamos o darse a conocer. Sí, primero dar la vida a manera como lo hizo Jesús. Segundo, hermanos, sería el conocer a las ovejas, que las conozcamos y que ustedes conozcan al pastor. Y Jesús habla de eso: yo conozco a mis ovejas y ellas me siguen. Porque entonces, hermanos, se va a dar una identificación entre el pastor y las ovejas. Qué bonito es cuando el sacerdote pasa por las calles y le saludan y saluda. Cuando el sacerdote camina por los lugares en donde sea y sabe oler a pastor. Y en su momento, cuando me dijeron que Aguascalientes, la parroquia, yo decía: qué triste va a ser cuando salga a las calles de Aguascalientes y nadie te va a conocer, porque estás acostumbrado a saludar, o estamos acostumbrados a saludarnos. Y me encuentro, hermanos, con la novedad y la sorpresa que si fui al mercado, en el mismo mercado me dijeron: señor cura, padre, y si voy por las calles de la ciudad de Aguascalientes, no falta quien sí te conozca, quien te hable. Qué hermoso es, hermanos, cuando los fieles conocen también a su pastor, pero cuando el pastor no se hace soberbio ni arrogante y vive en la humildad, y no porque lo sea, líbreme Dios de una vanagloria, sino porque debemos conocerlos y debemos dejarnos conocer, y se deben dejar conocer. Y dar la vida significa, hermanos, amarlos, que haya una identificación entre el pastor y las ovejas. Qué hermoso sería eso. Qué lejos estamos nosotros los pastores de parecernos a Jesús. En esa identificación, hermanos, pues sería que ustedes y yo convivamos, nos conozcamos, pero también es necesario, hermanos, que el pastor tenga mucho cuidado de sus ovejas, que las cuide, que las atienda. Si es dar la vida, si es conocerlas,
pero que conociéndolas dé la vida por ellas, se sacrifique por ellas, sude por ellas, ore por ellas y les abrace en el nombre de Jesús y les unja con la palabra de la paz y con el amor a todos aquellos que necesitan, que cuide de las ovejas. Entre Jesús, hermanos, y las ovejas hay una relación muy profunda, hay un conocimiento. Créanme que deberíamos nosotros así parecernos a Jesús, pero que ustedes también, los fieles, tengan la confianza de pedirnos a nosotros que les amemos, que les cuidemos, que les protegemos, porque luego ustedes nos abandonan. Al sacerdote lo ven lejos y entonces no se acercan los fieles. Al sacerdote, a su pastor, lo ven retirado y nada más lo vemos como quien sirve y debe de hacernos, y no, el pastor debe de estar con ustedes, de que se acerquen, le pidan la bendición, le pidan, ahora no se puede, pero un abrazo en ese ósculo de la paz, que el pastor sea de ustedes y ustedes del pastor. Hermanos, yo creo que estamos nosotros muy lejos de parecernos al Señor, que sepamos tener amor a las ovejas. Y los buenos pastores, a ejemplo de Jesús, hermanos, son quienes se preocupan por la formación de los fieles. Y a veces no tenemos tiempo, y a veces se nos hace pesado, y en ocasiones no queremos ni siquiera voltearles a ver, y en ocasiones nos da pena decirles una palabra, nos da pena saludarles, y de la misma manera a ustedes les da la pena. Sin embargo, de manera que tengamos una armonía entre unos y otros, que el pastor ame a las ovejas a la manera de Jesús, y que las ovejas amen a su pastor también a la manera de como amaban al Señor, que sea una entrega mutua, que sea un conocimiento recíproco, que sea una entrega generosa, que sepamos, sí, dar la vida, hermanos, y a la manera del Señor, que digamos, Señor, yo doy la vida por mis ovejas y la doy porque quiero. Tú me la has pedido para el servicio, pero yo la doy porque quiero. Y ustedes conocen, hermanos, nos conocen a muchos sacerdotes que no les hablamos. Acá arriba tenemos el micrófono y le decimos, salúdense, ámense, perdónense, sean generosos, pero cuando en la calle vemos al sacerdote, o me ven a mí, el sacerdote ya no les saluda, no les habla. Viven en ese lugar apartado de una realidad. Qué bien sería, hermanos, que ustedes también se acercaran al sacerdote, al pastor, le dijeran, Padre, pastor mío, acérquese a nosotros, que huela a nosotros. Dice el Evangelio que los malos pastores son quienes usan la palabra del Señor, de Dios, para sacar provecho. ¿Y cuántos sabemos de esos? Muchos, que me perdonen mis hermanos sacerdotes, pero vemos muchos que siendo pastores, en lugar de ayudarle al otro, en lugar de acicalar, en lugar de proteger, en lugar de bendecir, hacemos mal uso de la palabra, de la investidura, y entonces no pastoreamos, tratamos mal, no pastoreamos, damos mal testimonio, no pastoreamos, no sabemos corregir. Pues hermanos, yo creo que hoy ustedes deben de orar por nosotros los pastores, para que los amemos a ustedes, para que les dediquemos un poquito de tiempo, para que les demos la bendición, y acérquense al sacerdote, díganle, Padre, bendígame. Y si el Padre te dice que no tiene tiempo, dígale, Padre, usted debe de bendecirme, porque tal vez su bendición que reciba ahorita me sirva para encontrarme con Dios, porque muera un rato más. Bendígame, Padre, absuélvame en el nombre de Jesús. Sea un pastor de los que habla Jesús. Dios habla de esa manera y dice que los malos pastores tenemos nosotros, hermanos, como una identificación clara, en lugar de unir, desunir a las ovejas, las espantamos, las ahuyentamos. Sin embargo, hermanos, el buen pastor se preocupa por sus ovejitas, y no por obligación, sino porque las ama y las quiere. Ojalá que el sacerdote que tienen en su comunidad,
Ojalá que el pastor que tienen en su parroquia sea un pastor que huela a oveja, que tengamos ese olor a oveja. Ahora no podemos abrazarnos tal vez ni estar muy cercas, pero que el sacerdote por lo menos nos sonría, nos salude, nos dé una palmada, nos dé una palabra de aliento. Pero un favor les pido, hermanos, este día dedicado precisamente Domingo del Buen Pastor, dedicado en particular a las vocaciones sacerdotales y religiosas, oren por nosotros los sacerdotes, oren por todos los consagrados al Señor, oren, no nos critiquen, no digan que no servimos, no digan que no hacemos nada, porque gran parte de eso ustedes tienen también culpa, porque ustedes deben de formarnos a nosotros. Tal vez hay muchos sacerdotes que saben de buenas calificaciones y van a estudiar y regresan de estudiar, pero no sabemos de estar con ustedes muchas veces y de la necesidad. Oren por los sacerdotes, no los critiquen, no hablen mal de ellos, de ninguno, de ninguno, de ninguno. Lo que vean, lo que hagan, lo que dejen de hacer, oren al Señor por ese pastor para que huela precisamente oveja. Oren por ese pastor para que viva en la humildad. Oren por mí para que seamos buenos y santos sacerdotes, para que seamos humildes, para que seamos servidores. Pues hermanos, la piedra que desecharon los constructores, dice el salmista, es ahora la piedra angular y es Cristo. Ojalá que también nosotros un día seamos parte de esa piedra angular, que los amemos. Pues hermanos, me siento contento y feliz porque este día domingo, dedicado al Buen Pastor, y sobre todo, hermanos, la Jornada Mundial de la Oración, yo sé que ustedes van a orar por nosotros los sacerdotes, y nosotros los sacerdotes vamos a orar por ustedes. Y otra cosa, aunque nos vean bien vestidos, no dejen de acercarse, porque el exterior es una apariencia, que sea el interior del pastor lo que a ustedes les motive a ser mejores, que nosotros siempre los amaremos en el nombre de Cristo. Que así sea. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Le vamos a presentar al Señor nuestras necesidades, unidos en un mismo corazón y en una misma alma. A cada invocación vamos a decir: Pastor Supremo, escúchanos. Pastor Supremo, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten sanamente a los pueblos que tienen encomendados, oremos. Pastor Supremo, escúchanos. Por todos los que se sienten llamados al ministerio sacerdotal o a la vida religiosa, para que respondan con generosidad y con un espíritu de servicio como el de Jesús, oremos. Pastor Supremo,
escúchanos. Por todo el mundo, para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Oremos. Pastor Supremo, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que trabajen al servicio de la paz, la concordia y de una vida digna para todos los ciudadanos. Oremos. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza. Oremos. Por quienes estamos aquí reunidos, para que estas fiestas de Pascua nos reafirmen en la fe y en la esperanza. Oremos. En la semana meditaba yo sobre este pasaje del Evangelio, pero sobre todo, toda la semana reflexionaba sobre lo que es el Evangelio de San Juan, la oración sacerdotal, la oración de Jesús por los sacerdotes. Y fui a una comunidad que hace 25 años, casi 26 años estuve en Teocaltiche, pero fui a una comunidad, a Villa de Ornelas, una de tantas comunidades que me acuerdo de todas las comunidades de donde comenzó mi ministerio. Y me gustó, porque me empolvé, porque saboreé la tierra virgen de esos campos, pero sobre todo porque yo les dije que iba a orar por ellos. Sé que están siguiendo la transmisión de la Sagrada Eucaristía, como muchos, pero pido al Señor por todos los enfermos de la comunidad de Teocaltiche, de cada una de sus rancherías, de Villa de Ornelas, con quienes estuve este viernes, para que el Señor nuestro Dios siga alimentándonos y nos haga ser pastores humildes, atentos y sobre todo que los formemos en la fe. Oremos. Pastor Supremo, escúchanos. Pidamos también por todos y cada uno de nosotros y por nuestras necesidades, por nuestras familias, por la familia Ortiz Briano, Hernández López, por mi mamá Lolita, por cada uno de mis hermanos, para que el Señor a ellos y a sus familias los conserve en la paz. Oremos. Pastor Supremo, escúchanos. Por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos y en especial por mi papá, Guadalupe Ortiz, por mi sobrino Jorgito Chavarría Ortiz, por Gallito, que le han sepultado en este día, Leodegario, para que el Señor les conceda la luz eterna. Oremos. Pastor Supremo, escúchanos. Escúchanos y concédenos lo que confiamos a tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar, soy el dentro de la oscuridad, servicio, entrega y fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar manos llenas de Señor. Brilla hasta consumir, ilumina, mundo en penumbra.
Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino. Ilumina que soy el reto en las colinas, servicio integral fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brilla hasta consumirse, ilumina, aún en penumbras hasta que quede yo. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brilla hasta consumirse, ilumina, hondo en penumbras hasta que quede yo sin tú. Hoy es tiempo de dar manos llenas lo que se nos dio. Brilla hasta consumirse, ilumina, ahondo en penumbras hasta que quede yo. Es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brilla hasta consumirse, ilumina. Nos ponemos de pie. Hasta que no quede yo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador, Padre Juan Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de ellos, de tu Hijo Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, de Lodegario, que esperan con gozo contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, de la familia Ortiz Briano, Hernández López, Arellano Acosta, Porchela y su familia, Pedro y familia, por Doña Cruz, por Fideli y su familia, y por todas las comunidades y personas de Villa de Ornelas y sus necesidades, por José Manuel Mesa Esparza,
Francisco Mesa Esparza y Antonio Esparza. Por Meño Pérez, Diego Serna y Juan José Andrade. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos últimos domingos les he estado diciendo que para la oración del Padre Nuestro, nuestras manos deben de estar en el pecho, sus manos. Ustedes no tienen que extenderlas, ni mucho menos elevarlas, ni tampoco santiguarse, ni antes del Padre Nuestro, ni después del Padre Nuestro. Solamente al sacerdote le toca, en el nombre de Jesús, extender las manos y ofrecer los dones al Señor y sus súplicas a Dios por ustedes. Pero si alguien eleva sus manos y las extiende, no hay ningún problema. Pero no les toca a ustedes. Yo quiero que el Padre Nuestro lo recemos con recogimiento, que le pidamos a Dios. Y quiero pedirles que este Padre Nuestro, esa Eucaristía, la ofrezcan por mí, la ofrezcan por mis pecados, la ofrezcan por nuestra santidad, la ofrezcan para que sea buen pastor, para que huela a oveja, para que los ame, pero también oren por los sacerdotes de sus comunidades y por los sacerdotes de la Iglesia Universal, por el Santo Papa, y prometan al Señor que jamás van a hablar mal de un sacerdote, ni por equivocación. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Los invito, hermanos, a ustedes y en casa, a darnos un signo muy fraterno de la paz. Yes, it
Danos la paz, danos la. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos podemos sentar. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo la llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo conozco mis ovejas y ellas también me conocen. Como el Padre me conoce y también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Dejo las ovejas lejos y es preciso que las traiga. Mi llamado escuchará y será solo un regalo. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Mis ovejas míos oyen y me siguen por doquiera. Yo les doy la vida eterna, ellas no verán la muerte. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor.
mis ovejas, por su nombre yo las llamo y no traen por el Señor es mi pastor, la vida ha dado. Yo su voz he de escuchar, y suyo siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado. Yo su voz he de escuchar, y suyo siempre seré. Hay otras ovejas que no son de este redil, dice el Evangelio de San Juan. Pero también es necesario que vayamos por ellas. Qué bonito es el pasaje del Evangelio de San Juan. Y qué compromiso tan grande nos pide y nos da Dios a través de su Hijo Jesucristo. El sacerdote es de todos y para todos. Debe de ser de todos y para todos. Por eso, qué misión y qué ministerio tan más hermoso nos ha confiado Jesús. Ustedes enséñenos, por favor, a ser de ustedes. Yo he dicho en ocasiones, la culpa de que seamos como somos es de ustedes. Pero no en mal, sino en bien. Ustedes son los que nos van formando día con día. Nosotros aprendemos de ustedes. Ustedes, sin saberlo, son nuestros maestros. Gracias por ser nuestras ovejas. Gracias por dejarse consentir. Y gracias porque buscan a su pastor. Pidan mucho por nosotros. Me da gusto porque en esta Santa Eucaristía hay fieles presentes de Teocaltiche, de Jáltiche, de Tierra Blanca, de Loreto, de Calvillo, de San Antonio, del Chepinque, de Maravillas, de muchas partes. Y todos venimos buscando a Dios. Y vienen buscando al pastor. Pídale al Señor que aunque este pastor esté cansado y enfermo, no deje de atenderlos y no deje de bendecirlos. Comenzando por la familia. Y ustedes están en casa siguiendo la transmisión de la Eucaristía, siéntanse amados por el buen pastor y amados también por nosotros, sus sacerdotes. Recen desde donde están. Por mí, yo rezaré por ustedes. Y todos haremos una comunidad. Oremos. Nos ponemos de pie. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza para recibir la bendición y a cada invocación vamos a decir amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado con el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues un buen regreso
a Fidel y su familia que vienen de Guadalajara, y una bendición para sus familias que se quedaron por allá, y una bendición para los que vienen de fuera, también a sus familias, y a los de Villa de Ornelas, que sé que están en esa celebración, y a todos, gracias por habernos recibido, por haber recibido a Jesús y haber recibido la bendición. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena tarde. Buenas tardes.